cuál quieres empezar? Hombre, Almodóvar. Almodóvar. Hombre. Sí, que hoy ya te he oído en la No, sala. pero es la película de... Es la película del año, ¿no? No, del año no, pero del mes sí. Es la película del mes, sí. porque llega con un premio. Sí, bueno, un premio no, ya lleva varios. Pero el importante es el de Venecia. Ah, sí, eso sí. El importante es el de Venecia. Venecia es un festival como Cannes, es un festival de los más importantes que hay en el mundo. Y tanto, y tanto. Bueno, pues si ya empezamos. Venga, adelante. Bueno, este viernes pasado se han producido 20 estrenos en todos los cines de España. En Cataluña quizá algunos menos, pero en total 20 estrenos. Es una barbaridad. Porque los que nos dedicamos a hablar de cine, cronistas, críticos, reporteros, llámale como quieras, es un disparate. No se puede ver tanto cine y después hay películas que duran de viernes a viernes, ¿no? Y sí. Y algunas no son en las 4 o 3 sesiones habituales de cada sesión, sino que se pasan en una hora determinada, se pasan en pocos cines. O sea, yo creo que es un disparate. Para mí, independientemente de mis opiniones sobre ella, la película que es la película del mes, porque llega con dos temas. Primero, la firma Pedro Almodóvar, que todos sabemos que es un director que despierta pasiones, tanto a favor como en contra. Como en contra, sí. Exacto. Y segundo, que ha ganado el premio del León de Oro en el Festival de Venecia de este mismo año, con lo cual es una película que por lo mínimo tiene que tener el interés de los aficionados al cine. También tiene otro aspecto, y es que está interpretada por dos grandes actrices norteamericanas, como Tilda Swinton y Julianne Moore, que está basada en una novela muy importante de una escritora neoyorquina que se llama Sigrid Núñez, no Núñez, Núñez, que supongo que debe ser una variación del Núñez. Es una escritora neoyorquina de 1951 y su novela, que es la que ha dado origen a la película, se titula ¿Cuál es tu tormento? La publicó Anagrama en su colección Panorama de Narrativas y yo, por lo que me han dicho algunos compañeros, dicen que es más aconsejable leer primero la novela y ver después la película, porque supongo que la película, como ocurre siempre que hay adaptaciones, la presencia del guionista, en este caso Pedro, y del director, también de Almodóvar, hace que hayan, pues supongo que variaciones importantes. Sí. Yo, por ejemplo, hablando de la película, me cuesta creer que el personaje de John Turturro, que es el tercer, digamos, actor de origen americano que está en la película, y que recordar que también están españoles como Juan Diego Boto, Raúl Arévalo y Victoria Luengo, aparezca en la novela, tal como aparece en la película, porque lo que hace el personaje de John Turturro es una especie de declaración de opiniones y de principios del propio Almodóvar, que a mí es la secuencia que más me sobra. Hay que decir que la película de 1 hora 46 podía durar perfectamente 1 hora 30 o 1 hora 28, porque hay elementos que no son necesarios. Toca un tema delicado, como es el tema, en este caso se ha hablado de eutanasia, pero si somos, digamos, severos, ¿no? Severos, yo diría más bien severos, más que justos o aplicados, severos. La eutanasia es cuando se practica con una persona por un acuerdo entre los médicos, esa persona y los familiares más cercanos a esa persona. En cambio, lo que hace la protagonista de la película, que es la Marta, la actriz, la actora, el personaje de Marta que interpreta a Tilda Swinton, es un suicidio. Un suicidio que en cualquier país, no digo que esté prohibido o perseguido, pero que sí que no se apoya. Además, en América, en Estados Unidos, no está permitido la eutanasia como sí está permitida en muchos países de Europa y en otros países del mundo, y como pasa en España, ¿no? Entonces, la historia de estas dos mujeres, de Ingrid, que interpreta a Julianne Moore, y de Marta, que interpreta a Tilda Swinton, es una historia, para mí, desde un punto de vista cinematográfico, yo no he leído la novela, para mí un poco forzada, porque es la historia de dos personas, dos mujeres ya mayores, que se conocieron de jovencitas en una revista, que fueron muy amigas en aquel momento, pero que los destinos de la vida y los caminos que cada una cogió, pues los separaron. Porque Ingrid, que es el personaje de Julianne Moore, se dedicó a escribir novelas, se convirtió en una novelista de ficción famosa. Todo empieza justamente cuando está firmando libros, se lo firma una muchacha que tiene que decir que es para su
compañera, tiene que salir este toque típicamente de Almodóvar, y que entonces explica que el personaje de Marta, que interpreta a Tilda Swinton, está muy enferma, tiene un cáncer y está muy enferma, cosa que no sabía Ingrid. Esto hace que Ingrid y Marta se reencuentren, porque Marta se ha dedicado a ser reportera de guerra, o sea, ha tenido una vida muy distinta, ¿no? Entonces se reencuentran cuando ya son mayores, y en un momento determinado Marta le pide a Ingrid que le ayude no a llevar a cabo esa especie, digamos, de eutanasia, suicidio, eutanasia, sino simplemente que la acompañe en sus últimos momentos, para lo cual alquilan una casa. Hay dinero, con lo cual también hay que ver que estamos hablando de personajes con una calidad económica importante y una calidad intelectual muy importante. En este sentido también creo que Almodóvar ha quedado un poco, digamos, se le ve un poco la cola, en el sentido que ha querido demostrar que conocía muy bien la cultura norteamericana, y han sacado pintores, escritores, un poquito diciendo: yo sé más que ustedes, señores que me miran, ¿no? A mí esto ya de entrada me molesta de cualquier director, sea Almodóvar o sea, no sé, Bergman o Fellini o quien sea. Quiero decir que no me importa que sea muy, muy importante o maravilloso y me guste su cine, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces la historia toca el tema de que ella le pide que esté en la habitación de al lado, que cuando vea que la puerta está cerrada es que ella ya ha ejecutado su digamos, suicidio o su autoeutanasia, porque ha conseguido una medicación o unos complementos para poder tener una muerte, pongamos, entre comillas, dulce, ¿no? Lo que pasa es que todo esto le pide que, por favor, que se busque un abogado, porque como en Estados Unidos está penado, digamos, la colaboración con cualquier tipo de crimen. Recordemos que esto está penado en cualquier circunstancia, y tú sabes perfectamente que en estos momentos hay un fiscal general que ha dicho que él sabe muchas cosas, con lo cual ha entrado en una polémica de, bueno, si usted sabe muchas cosas, las tiene que decir a la justicia, ¿no? Estamos en un momento de confusión, que es la que creo que vive Pedro Almodóvar. ¿Por qué? Yo he leído ya, por los datos que he recibido, que está en cuarto lugar de recaudación. Ha hecho poco más de $500.000, que objetivamente para una película de Almodóvar es muy poco, ¿no? Hay que decirlo con todas las palabras y sin que se moleste nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el problema es que Almodóvar siempre ha hecho un cine caliente. Incluso en su anterior película, que tocaba también un poco el tema de la muerte, que es importante, el tema de la muerte siempre es importante, o el de la enfermedad o el del dolor, porque hay que decir que Marta se quiere, digamos, quiere practicar la eutanasia porque tiene unos dolores terribles y porque no quiere deteriorarse más, cosa que yo entiendo. Es decir, que todos luchamos porque nuestro deterioro no nos convierta en los monstruos de la sustancia, ya que hablábamos de la sustancia, ya que hemos hablado, pues a mí me parece muy correcto. Pero lo que pasa es que son dos actrices tan anglosajonas, tan frías, que claro, siempre a las mujeres de Pedro Almodóvar en todas sus películas, incluso en las últimas, son mujeres de sangre caliente. A mí, sabes que yo no soy nada Penélope Cruz, pero incluso Penélope Cruz, que a mí no me interesa como actriz, es una mujer que trasciende. Trasciende, tiene calor en el cuerpo, tiene calor en la mirada, tiene calor. En cambio, ellas dos incluso cuando hizo de esposa del Ferrari, ¿no? Sí, exacto. Incluso cuando hacía de la famosa película sobre el constructor y el famoso hombre de Fórmula 1, ella era una mujer, bueno, como buena italiana. Vamos a ver, es que los mediterráneos somos mediterráneos y nos gusta mover las manos como las estoy moviendo yo ahora. El que diga lo contrario es que no es mediterráneo. Entonces, claro, a mí estas dos mujeres tan frías no me producen ninguna emoción. A mí que Marta intente de una forma tan cerebral sacarse la vida porque sufre mucho, yo lo puedo entender y no es criticable. Lo que para mí no da el tono de Almodóvar, que quizá por eso no funciona, yo supongo que los que han sido muy seguidores de Almodóvar y les gusta Almodóvar, cosa que a mí me gusta algunas películas, pero no todas, habrán tenido una decepción por esa frialdad, esa especie de distanciamiento que hay. Yo no sé si ha querido hacerlo de forma consciente, que a lo mejor es cierto y yo no lo he visto bien, para decir que la muerte es algo muy alejado, muy frío, muy desagradable, pero yo creo que es más desagradable la enfermedad y el dolor y la vejez mal llevada. Es decir, la muerte no es más que el punto y final de una historia. En cambio,
una vejez, un dolor, una enfermedad, no son más que capítulos de una vida. Por lo tanto, sí que son capítulos malos de una vida. La muerte es el capítulo final, el TN, ¿no? Que puede ser bueno o puede ser malo. Pero el tema de la enfermedad, de la muerte, del dolor, a mí me parece que la película, a mí por lo menos como espectador también no me emocionó, ¿no? ¿Es un drama? Bueno, es un drama en el sentido que creemos que los dramas tienen que ser de sangre y violencia, pero hay dramas en lo íntimo también. A mí me han dicho que la relación de ellas dos es maravillosa. Yo no encuentro que esa relación sea maravillosa. Yo las veo a las dos muy despegadas. Y entonces hay cosas como, por ejemplo, la relación de Julianne Moore, el personaje de Ingrid, con el entrenador deportivo, el tema del son turturro. A mí todo esto me parece que es como que ha leído la novela, que le gustaba el tema de la eutanasia a Pedro Almodóvar y que ha dicho, quiero hacer un largometraje. Y hay que recordar que él con la Tilda Swinton ya había hecho un mediometraje magnífico, como hizo después la película del oeste de los dos vaqueros homosexuales, que no era nuevo en el cine porque ya se había hecho. Es decir, veamos, yo no estoy quitando méritos al cine de Almodóvar, que es un señor que sabe hacer cine, nadie se lo va a discutir, que sabe elegir a sus colaboradores. Alberto Iglesias vuelve a hacer una buena banda sonora, la fotografía de Eduard Grau está muy bien porque es una fotografía fría, muy anglosajona. Yo vuelvo a insistir sobre lo anglosajón, porque una cosa es que un director norteamericano o estadounidense, un director británico, que son gente, digamos, más bien tendiendo a lo frío, sí que sepan darle emotividad a actrices que están dentro de la escuela del teatro y del cine norteamericano o estadounidense, como son Tilda o Julianne. Pero yo entiendo que un director mediterráneo, aunque sea de La Mancha, como el señor Almodóvar, que es un tío de sangre caliente, creo que a la hora de motivar a sus actrices, las ha tratado, no sé si por problemas de idioma, es muy importante. El idioma, a ver, nos comunicamos por el idioma. Y si el idioma no se domina bien, cuando tú tienes que marcar a un actor o a una actriz un sentimiento, una emoción, un carácter, una personalidad muy concreta, si tú no te comunicas bien y el otro no te entiende bien, se crea una especie de tierra de nadie, una especie de vacío, donde no se llega a la perfección que se quería. A mí me da esta sensación la película. Pero yo no... Si permites que te interrumpa, por lo que estás hablando, ese hincapié de la emoción, creo que Almodóvar, al tener esta aventura anglosajona, no ha querido ser como muy sofisticado, ¿no? Sí. La muerte no hay que tener expresiones dolorosas, no hay que tener teatralidad, no hay que tener, ¿sabes? O sea, por lo que me estás contando, hay que tener una puerta que se abre o que se cierra. De ese glamour que acompaña la película, ¿no? Entonces, claro, imagínate que una situación así, a veces la persona, ante ese vacío de la muerte, pues expresa un dolor, un grito, una desesperación, porque se pasa por diversas etapas para afrontar la muerte. Sí, entonces, por lo que explicas, todo es como muy sofisticado. Sí, y muy frío, por lo tanto muy frío. Generalmente lo sofisticado es muy frío, no sé si estás de acuerdo, pero tú ves en películas determinadas casas que unas son hechas a propósito y otras son casas realmente que se ha filmado allí, que son frías, no son casas con caliu, como se dice en Cataluña, ¿no? Con esa presencia humana, ¿no? A mí la historia de esa casa alquilada, además una casa alquilada, donde ella se va a autoinmolar y la otra, el personaje de Ingrid, pues bueno, pues dice, bueno, pues te quieres morir, bueno, pues yo ya estaré. Y en vez de la habitación de al lado, resulta que está en la habitación de abajo. Pero bueno, el título le ha gustado, lo de la habitación de al lado, que es un título que yo me parece que he visto en alguna otra película, en vez de titular ¿Cuál es tu tormento?, que también sería interesante, el título que ponía Ingrid Núñez, la escritora, en su novela, ¿no? A mí, en definitiva, yo es una película, tengo un problema, lo dije el otro día en un programa en el que colaboró, no le puedo poner ni un 0, ni un 10, ni un 5. Me dejó tan frío, tan distanciado,
que no me veo capaz de poderla calificar. Ni es buena ni es mala. Para mí es indiferente, que creo que es lo peor que le puede pasar a nada, ¿no? Cuando una persona te cae indiferente, una obra de teatro te cae indiferente o una persona te cae indiferente, es lo peor que puede pasar, ¿no? Y a mí me ha pasado esto con él. No os voy a hablar si bien ni mal. Voy a reconocer que sabe hacer cine. Eso sí, que dirige bien, que sabe crear ambientes, que sabe, como vuelvo a insistir, rodearse de buenos profesionales, pero después le falta lo que en otras películas tenía. En otras películas mucho mejores de otra etapa de su vida, yo considero que está derivando a ser un cine, tú lo has dicho muy bien, sofisticado y a la vez intelectualizado, que lo está alejando de sus seguidores, para mí, ¿eh? Y lo veremos cuando pase. Porque es que en las últimas películas, o sea, Almodóvar está atravesando el miedo a la muerte, ¿no? Y en todas estas últimas películas, pues está como gritándolo, o sea, está queriendo que todos seamos partícipe de esa angustia vital que le domina, ¿no? Entonces, pues eso, está situado ahí, está situado en una lenta agonía hacia la muerte que quiere que todo el mundo sea partícipe. Seguramente, no te digo que no, seguramente, pero de todas formas yo creo que no es la fórmula, que creo que las personas tienen que buscar otros sistemas, ¿no? Otros sistemas de explicar la muerte según sus... Bueno, pero necesita los premios para encontrar el cariño, sí, que le arrope mucho, ¿no? Yo creo que realmente nos falta un poco de inteligencia a la hora de querer explicar lo que para nosotros es la muerte, ¿no? Yeah. Porque cada uno la muerte la ve de forma diferente. A mí, más que la muerte, creo que lo peor es la decrepitud. La decrepitud creo que es lo peor. Por eso hay enfermedades, cuando se habla del Alzheimer, cuando se habla de la demencia senil, cuando se habla del Parkinson, que son tipos, digamos, de destrucción de la personalidad que son mucho peor que la muerte, para mí. Para mí, no quiere decir que para todo el mundo. Yo sé que hay personas que prefieren seguir cuidando a su padre con Alzheimer durante 200 años que no que se vaya, porque la presencia es importante, ¿no? Pero yo particularmente creo que es mucho peor el hecho de la decrepitud, el hecho de cómo vas perdiendo tu propia identidad, que no la muerte, que es aquello de hoy 100, mañana 0 y punto, ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos con otra película. Con otra película, sí. Que sería como hay 20, pero... que sería La cara de la cruz, o La cruz de la cara, de la que hemos visto, porque es el Club de los Milagros. Estamos ante una película muy sencillita, de Irlanda y Reino Unido del año pasado, llega un año más tarde, que dura 1 hora y media, 1 hora 31 minutos, para que nadie se pueda aburrir. La ha dirigido un tal Tadeusz O'Sullivan, que no le he seguido la pista, pero que, como pasaba en La habitación de al lado, tiene también un reparto de lujo, porque están nada más y nada menos que 3 actrices tan magníficas como Laura Linney, Maggie Smith, que se murió no hace demasiado, hace muy poquito, y que era su último trabajo, y Kathy Bates, que es una gran actriz también, e incluso que ha sabido hacer películas de terror de forma perfecta. Aparece también Agnes O'Casey, porque es otro personaje de ese grupo de mujeres que hay en una localidad cercana a Dublín, y el actor Stephen Rea, que fue el papel de uno de los numerosos maridos que aparecen de ese grupo de mujeres. Esto pasa en una localidad cercana, como decía, a Berlín en los años 60. Los años 60 todos sabemos que es una década en que todavía, digamos, las tradiciones del hombre trabajando y la mujer en casa se practicaba prácticamente en todas las sociedades y en todos los momentos, sobre todo en las sociedades, digamos, burguesas y pequeño burguesas y obreras. A los obreros en tiempos A, ahora ya no, pero en tiempos A tú sabes perfectamente que no podían permitir que las mujeres trabajaban, ¿no? Ahora las mujeres trabajan tanto o más que los hombres, porque ves más hombres paseando niños en cochecito que a mujeres prácticamente, por Barcelona por lo menos, ¿no? Es un grupo de mujeres que se reúnen, han creado ese grupo de mujeres, y una de ellas fallece. Y con motivo de su fallecimiento llega su hija que está en Estados Unidos, que lleva como 20 y pico de años sin saber nada de la madre ni de esa
población de la que tuvo que salir de mala manera, se va explicando a lo largo de la película, y en estas el párroco de la iglesia cercana, que es católica, son católicas, ellos son católicos, digamos, es una comunidad muy arraigada en la fe, en la unión, en la lealtad y en las creencias, está programando un viaje a un lugar sagrado como es la ciudad francesa de Lourdes, ¿no? Y ellas pues quieren ir, este grupo, incluida la madre de esta muchacha que es el personaje que interpreta Laura Linney, que también quería ir. Entonces, cuando llega esta muchacha, es muy mal recibida, ¿no? Porque sus amigas íntimas de la fallecida pues tienen cada una diferentes situaciones de conflicto con esta muchacha que tuvo que irse de la localidad a Estados Unidos, ya digo, de mala manera. Pero todo esto se va explicando a lo largo de la historia, que, como bien se entiende cuando hablamos de peregrinar a Lourdes, es un viaje iniciático, porque la más joven del grupo, que es la que interpreta Agnes O'Casey, tiene un hijo que no se sabe por qué razones lleva mucho tiempo sin hablar y quiere llevarlo a las aguas milagrosas a ver si se produce esos milagros que a veces se producen. Y efectivamente, el milagro se produce no por las aguas milagrosas, a pesar que hacen todo lo que se ha de hacer, tocar la roca, bañarse en el agua sagrada o bendita, milagrosa, todo lo que se hace, pero lo que importa es el viaje. Lo que importa es que cuando se convive, cuando se hay ayudas mutuas, todos los roces, todas las esquinas, todas las aristas que tiene la vida se van perdiendo, ¿no? Y ese viaje que es de gente malhumorada hacia Lourdes, el regreso hacia su localidad, con los maridos desesperados, porque han tenido que ir a hacer la compra, han tenido que cuidar a los niños, han tenido que hacer comida y han tenido que sobrevivir sin sus mujeres, que son el sustento y la sustancia de una familia, no la sustancia de la famosa directora. Vuelven con todos los problemas solucionados, las inquinas reducidas, la comprensión, el buen funcionamiento. Es decir, han llegado a un equilibrio a través de ese viaje iniciático a un lugar a que para los creyentes tiene su valor y lo cual hay que respetar, pero que objetivamente pues los milagros se hacen justamente por el hecho de lo que representa en cierta medida la idea de que unas niñas vieran o creyeran ver a la Virgen, ¿no? Con lo cual eso es indiscutible que es un hecho personal y que puede cada uno tomarlo como quiera. A mí me parece una película muy simpática, sale la gente del cine, supongo, más alegre, más contenta de que la vida no es tan desagradable como nos la quieren pintar, ¿no? De que en el fondo todos somos buenas personas y que lo que tenemos que hacer es encontrar ese punto de equilibrio entre lo que queremos y lo que se nos da en la vida, ¿no? Y eso es lo que a veces nos falla, que queremos más de lo que nos pueden dar y no acertamos siempre en lo que queremos pedir, ¿no? Pero bueno, película muy interesante. En cambio, la otra película que voy a comentar para mí es la mejor película de la semana y te diría que una de las mejores películas del mes. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una película que es Jere, un hombre bueno. Es una coproducción entre Bélgica y China. Fíjate tú, qué curioso. Yo creo que es la primera vez que Bélgica y China hacen una coproducción, quizá me equivoque, ¿no? Es del año pasado también, 2023, de 1 hora 24, es decir, menos de esa hora y 30 de máxima atención, y tiene dirección y guión de un director belga que se llama Bas Devos, que ha hecho películas. Esta es su cuarta película, antes había hecho Violet, que me parece que se estrenó en España, había hecho Ghost Tropic en el 2019, y tiene un muy trabajo de un actor que se llama Stefan Gota y de una actriz china que se llama Li Yogong. Por eso pienso que la coproducción entre Bélgica y China es porque aparece una actriz china que vive en Bélgica. Es una historia de esas minimalistas, sencillas, pero extraordinaria, porque es la historia de un trabajador, un obrero de la construcción rumano, que se llama Stefan, que interpreta Stefan Gota. Aquí es muy inteligente, digo yo, y lo pienso y por eso lo digo, que hay muchos directores que quieren respetar a veces el nombre de los actores, porque entienden que entonces el actor se siente más propio, ¿no? No está haciendo de Juan cuando él se llama Pedro, sino que está haciendo de Juan, ¿no? Y a mí me parece interesante. Y entonces este obrero de la construcción rumano quiere volver a su país para ver a su madre y como tiene una casita, tiene un piso, tiene su nevera, como tiene en la nevera todavía mucha comida,
no se le ocurre nada más dentro de esta forma de ser una persona, digamos, que le gusta colaborar con los demás, de hacerse unas sopas con todo lo que da, y va repartiendo la sopa entre los compañeros del trabajo, entre un sacerdote de una iglesia y a su hermana que vive allí cerca. Esto pasa cerca de Bruselas. Y sigue su camino para ir hasta Rumanía, donde va a ver a su madre. Pero en ese camino primero entra en un restaurante donde hay una muchacha china que no es trabajador del restaurante, sino que ayuda a su tía, pero que en el fondo es una bióloga, que curiosamente está estudiando las esporas. No, perdona, las esporas, no, los musgos, perdona, he dicho yo, los musgos. Ah, sí, está estudiando los musgos, pero los musgos sí. del lugar, ¿no? Del Sí, lugar. sí, Y entonces se ve que cerca en la propia Bruselas, hay una serie de bosques donde hay mucho musgo. Y esta bióloga, a la que vemos trabajando en un microscopio electrónico, vigilando, mirando tal, está haciendo una investigación sobre las diferentes formas de musgo que hay en el mundo. Y esta pareja, Stefan y la chinita, se encuentran en esa especie de espacio natural, y entre ellos aparece una relación, que no es una relación ni de toqueos, ni de besos, ni de abrazos, es una relación en la que absorben, inspiran, respiran la naturaleza. Es una película de una belleza, digamos, de lo cotidiano, del día a día, y de cómo la naturaleza te puede envolver haciéndote entender que la vida es mucho más que esa prisa urbanita que tenemos, que esas tendencias a querer abarcar todo, de esa especie de insolidaridad que hay en las grandes ciudades, que ya no se saluda ni en el metro, ni en el ascensor, ni en la escalera, que cierras la puerta de golpe cuando te tienen que firmar para que has recibido el paquete habitual de donde sea. Es una película llena de esos momentos pequeños que son los que son importantes en la vida, porque cada vez que uno va recordando realmente la verdad, te das cuenta que los pequeños momentos son los importantes. Los grandes momentos son los que se olvidan, pero los pequeños momentos son los importantes. Entonces, lo invisible que tiene el musgo, que es prácticamente un tipo de vegetal invisible, se ve visible gracias a la mirada de ella y a la atención de él, que descubre un mundo y una persona que le lleva a esa especie, digamos, de dimensión diferente a la que él está acostumbrado, ¿no? Porque además es un hombre, digamos, con inquietudes, ¿no? Al ser un obrero de la construcción no quiere decir que no sea un hombre con sensibilidad. Para mí es una película preciosa, para mí de las mejores de este año. Yo creo que es este cine que se ha de agradecer, porque hace falta este tipo de cine, ¿no? Un cine que te ayude a pensar, ¿no? Y después vamos con un documental extraordinario, precioso, que se titula Patria y Vida. Es un documental de Estados Unidos y de Cuba, también hay algo de Cuba, porque es la historia de 6 raperos cubanos, uno de ellos todavía en la cárcel, que cantaron la canción Patria y Vida. Todos sabemos que Che Guevara, a la hora de la Revolución Cubana, y para hacerse con el poder, como hacen todos los revolucionarios, con sangre y fuego, inventó la palabra patria o muerte, ¿no? Y ellos contestando diciendo patria o vida, patria y vida, perdón. Y es muy bonito porque en el documental, que dura 88 minutos, que ha dirigido Beatriz Luengo, que es cantante, actriz, etcétera, etcétera, ahora también directora, es una mujer muy conocida, con guión de la propia Beatriz Luengo y de Nerea Crespo. En un momento de la película se explica esto de que mientras Che Guevara, mientras Fidel Castro decía patria o muerte, es decir, o conmigo o contra mí, ellos cantaban patria y vida, es decir, ten tu patria, pero también ten la vida, te doy la vida, ¿no? Y es un poco esa historia, se ve la represión en Cuba y se ve la vida en la Cuba americana, que como sabemos es Miami, ¿no? De cómo hacen un festival y de cómo ganaron los famosos Grammy latinos, que fueron la canción que ganó, que tuvo mucho éxito. Para mí es un documental, sobre todo por la presencia de Yatuel, que es uno de los cantantes que salen de aquí, realmente interesante. Sale también Beatriz Luengo, y con lo cual
para mí es de los mejores documentales que he visto yo este año. Muy interesante porque no te explica solamente el tema de las canciones de los raperos, sino que te explica el tema de cómo se reprimió en Cuba cuando la gente en la calle empezó a cantar justamente la canción de Patria y Vida, ¿no? A mí me parece un peliculón y yo la quiero recomendar mucho. Por lo tanto, esta vale la pena. Y si te parece, cerramos con dos películas que voy a decir dos palabras porque son tan malitas, pobrecitas. No, es que, claro, hay películas y películas, ¿no? Y una es El Oro Verde, que es una película francesa. Que conste que a mí el cine francés, como saben los que me conocen, soy un afrancesado cinematográficamente hablando, pero es horrorosa porque no está basada en hechos reales, aunque sí está basada en hechos reales. A ver, ¿cómo lo explico yo? Está basada en hechos reales porque explica el tema del oro verde. El oro verde no sería más que el tema del aceite de palma, que en Indonesia, como todos sabemos, cuando hay un negocio, pues todo sirve para que el negocio florezca. Y entonces están cultivando grandes extensiones de terreno en Indonesia en vez de hacer pisos, arreglar cosas, para fabricar aceite de palma que consume el mundo occidental. Entre otros países, Francia. Casi está prohibido, ¿no? Siempre se está indicando esto contiene aceite de palma. Sí, bueno, pero ahora están, pero ahora están diciendo los nutricistas que el aceite de palma es bueno, ¿eh? O sea, ahora han cambiado. Sí. O sea, tú sabes que la locura es esta. Primero te dicen sí, después no, y al final no sabes lo que te dicen. Entonces es una película dura 2 horas 4 minutos, horrorosa, de un tal Edouard Bergeon, propio del mismo director y otro colaborador, y que tiene como gran actriz Alexandra Lamy, que es una muy buena actriz, pero que tiene un actor como Antoine Bertrand, que es el que hace el papel de ese muchacho. Es un muchacho que está haciendo una investigación justamente sobre el tema de cómo se está explotando Indonesia para el aceite de palma, de cómo se está haciendo la desforestación por parte de los poderosos grupos de presiones industriales exteriores, es decir, del mundo norteamericano y del mundo europeo, ¿no? Y este muchacho en un momento determinado ve algo que no debe ver, no voy a decir más que, claro, es detenido y se le mete droga en su mochila y es acusado de droga. Y ya sabes que en Indonesia, como en otros países la pena de muerte, con lo cual. Y entonces la lucha de la madre, que recuerda mucho a El Expreso de Medianoche, aquella famosa película de Alan Parker de hace tantos años, pero que para mí es muy mala, muy mala. Y la otra que también es muy flojita, es una especie de thriller, La Hora del Silencio. La Hora del Silencio, sí. Fracasado, porque es una producción de Estados Unidos que dura 1 hora 39, afortunadamente dura poco, de un tal Brad Anderson, con un guión de Dan Hall y Joel Kinnaman, Mark Strong y Sandra Mike Frank como grandes protagonistas. Hay que decir que Joel Kinnaman a mí me parece un actor muy malo. Es la historia de un policía, y ahí habría un recuerdo seguramente a Vértigo, que es un detective de Boston, un tal Frank Shaw, que tiene un accidente en acto de servicio que le hace perder el oído, ¿no? Pierde la audición y cada vez va perdiendo la mar, con lo cual terminará quedando sordo, con lo cual él empieza a aprender el tema de los signos, del lenguaje de signos, ¿no? Entonces, claro, tiene que combinar dentro de las dificultades su trabajo en la policía, porque su compañero le fuerza a que siga trabajando, pero en un momento determinado tiene que cuidar a una sordomuda que es, digamos, que es testigo de un asesinato. Lo que pasa es que están en un edificio, todo pasa en un edificio abandonado, la forma más barata de dirigir y de que una película salga barata, donde hay un grupo, digamos, de mafiosos que quieren matar a la muchacha y todo pasa ahí. Es muy floja, la verdad, que yo cuando veo estas películas pienso, ¿por qué se atreven a estrenar estas cosas, no? Teniendo en cuenta que hay 20 estrenos, o hubo 20 estrenos el día 18. Pero en fin. Pues nos quedan 6 minutos para redondear. Adelante, redondea. No. O sea que bueno, que destacarías esa película tan. Yo destacaría 2 películas sobre todo, Her, un hombre bueno, y Patria y Vida. Después, el que quiera ver una película sencillita pero amable, como es el Club de los Milagros, y sobre todo un homenaje a la Maggie Smith,
Y después el que quiera pues ver, digamos, las derivas del cine de Almodóvar, pues puede ir a ver La habitación de al lado. Bueno, yo como dato, tú ya sabes que Dalí decía que a él no le importaba, o sea, que aunque hablaran mal de él, que le interesa, o sea, siempre No, ya quería sabes estar, tú que hay una cosa muy grave pero, que dice que hablen mal, que hablen de mí, aunque sea mal. exacto. Esto es Entonces, más viejo que el Matusalén. yo tengo un conocido que siempre está con el tema de las descargas de películas y tal, y parece ser que hay una plataforma que se llama Emule, no sé si la conoces, y las películas de Almodóvar, o sea, apenas tienen descargas. Y eso es un índice de audiencia, pero demoledor. Hombre, es que yo lo que creo es que la gente que descarga películas me parece que es gente de 30 hacia abajo, no de 30 hacia arriba. Me da esa impresión, ¿no? Me da Ay, tengo o sea, datos tú lo cifras científicos, por eso, por el pero tema no de la creo, edad. y tiro a 30, tirando a lo mejor 5 años más, ¿eh? Pero yo diría esto, que generalmente, a ver, las personas que se mueven mucho por Internet para bajarse lo que sea, música, cine, vídeos, series, es gente joven, es gente que domina muy bien el tema de Internet. Claro, no les interesa el cine de Almodóvar. Yo creo que Almodóvar ya está entre una generación de los 35 hacia arriba. No sé si Sí. para mí, porque Bueno, en el pues fondo es la generación que empezó con él. sí, eso también. ¿Me entiendes? Con Lucy, Pepi Bomb, unas chicas del montón. Porque claro, es que las generaciones se marcan un poco también por los decenios. Entonces yo creo que los espectadores, es como la música. La música empieza cuando tú escuchas a una determinada edad el grupo tal. Y este grupo te marca tu juventud y ya Sí. queda para siempre. Y Después marca tu evoluciona juventud y una época. y una época, claro, marca una época donde hay la moda, donde hay la política, donde hay la cultura, donde hay el cine, donde hay la novelística, claro. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hace un análisis de algo, porque nada es espontáneo en la vida, todo tiene un resultado de que hay una semilla, de que hay un sol que da calor, que hay unas nubes que dan lluvia, que hace que la semilla crezca, y la semilla puede ser una rosa, puede ser un árbol o puede ser un hierbajo, ¿no? Un cactus. O un cactus que pincha, depende cómo lo cojas. Pero quiero decirte que todo es muy complicado y a la vez todo es muy fácil de entender si no te complicas tú preguntando. A veces el problema que pasa mucho entre los periodistas, que hacen unas preguntas que son complicadas ya la pregunta, con lo cual la respuesta tiene que ser complicada. No sé si estás de acuerdo, amor de Ivo, pero va por ahí. Bueno, pues Bueno, la próxima fantástico. semana Ha salido hablaremos de los redondo hoy. estrenos del día 25. Ah, sí, exacto. Quedamos en eso, en los estrenos del día 25, que Exacto. también hay, ¿no? La tira. Me parece que yo tengo contados ya 19. Porque no hemos hablado, yo no la he visto, pero para los peques el Shin-Chan también se ha estrenado. Sí, pero yo estas no las veo ya. Mi edad no me lo permite. Tengo tan pocas horas de vida que ya entre cine, televisión, literatura y actividades no me queda tiempo para nada. Bueno, ha sido un placer, pues, amor? Muchas gracias. No, a ti, por favor. Gracias. Hasta siempre. Nos vemos la Saludos a semana todos. que viene. Hasta entonces. Chao. Chao.